cine hoy viene y nos vamos a marchar a la literatura. Algo muy importante, llega el fin de semana y no hay nada mejor que apetezca más muchas veces que tener una musiquita relajante, tranquilita, una velita encendida, una luz, bueno, tenue o fuerte para poder leer, lógicamente. Y de eso sabe mucho nuestro siguiente invitado. Él es Tomás Guardia y viene a presentarnos su nuevo libro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Uy, qué bajita la voz, Tomás, más fuerte, más energía. Genial, encantado de estar aquí contigo, hablando contigo y contándote cualquier duda que tengas o cualquier cosa que me quieras preguntar. Tomás, yo sé que has venido más veces con mi compañero Robert Paso, él no está hoy, te toca conmigo la primera vez, así que, bueno, yo espero que te lo pases tan bien como cuando está Robert, ¿vale? Seguro que sí. Bueno, Tomás, tu libro se llama Una bandada de lechuzas, Sí. Y no es el primero, me decías. No, no es el primero, llevo escribiendo más o menos en el 2012, ¿no? He publicado varias veces y este es el último que he escrito, que es diferente a los anteriores porque ya no es poesía, es narrativa, ¿no? Es narrativa. Entonces cuento una historia, está ambientada en la Sierra de Cádiz, entre Bocaleones y Benamahoma, ¿no? Entonces me invento un pueblo y hago que, por ejemplo, 3 personajes que serían de Jerez o de cualquier ciudad, pues lleguen al pueblo. Entonces cuento cómo los personajes llegan al pueblo, qué traumas sufrieron para llegar a ese pueblo y cómo se desarrollan con unos habitantes bastante toscos que viven en el pueblo, ¿no? Entonces los personajes se van desarrollando así psicológicamente hasta su propia autodestrucción, ¿no? Entonces hablo de 3 temas fundamentales, ¿no? Uno es la religión, otro es el amor y otro es la violencia de género. Entonces, así la tramo un poquito así por encima, ¿no? Tengo a Leandro Fuentesanta, ¿no? Que es un cura, ¿no? O no era cura hasta que llegó al pueblo, ¿no? Porque era portero de discoteca, entonces hizo algo tan malo que el juez le sentenció a hacer el cursillo para ser cura o el curso para ser cura, ¿no? Y consigue, para evitar la cárcel, pues lo hace y va al pueblo, ¿no? Entonces se pone a predicar. Y se pone a predicar desde la radicalidad más absoluta, ¿no? Entonces ves como el personaje, ¿no? Porque claro, yo trabajo en un sitio donde conozco mucha gente que ha hecho cosas terribles, ¿no? Dinos dónde has trabajado, recuérdanos. Trabajo en prisiones, ¿no? Soy funcionario de prisiones. Y entonces una de las cosas, de las ideas que saqué de allí, ¿no? Porque claro, te cuentan muchas historias, ¿no? Era que quién puede perdonar a alguien que ha hecho algo terrible, ¿no? Porque cuando vemos en las noticias que apedrean a la gente por violaciones, por no sé qué, por no sé cuánto, claro, ¿cómo puedes dormir tú por las noches después de hacer algo, después de que reflexionas, después de que llegas y después de que pasa el tiempo, ¿no? Entonces vienen lo que serían las ONG, llámalo cualquier religión, pastoral penitenciaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo reciben en sí el perdón de los actos de ¿quién? De Dios. De hecho, de Jesucristo o de cualquier religión, ¿no? Entonces, de ahí saqué esa idea, ¿no? Y básicamente él había hecho algo muy malo y cuando llega al pueblo, pues claro, se convierte en cura, empieza a predicar hasta que pretende convertirse en sumo pontífice, ¿no? Esa es una de las claves, ¿no? La otra es clara, ¿no? Que el marido asesinó a alguien, lo meten en la cárcel, ¿no? Entonces lo abandona y para romper con todo lo que estaba viviendo, pues como es maestra de escuela, pues pide una plaza en el pueblo y así llega ella allí, ¿no? Ella es una mujer muy inteligente, ¿no? Y entonces choca con todo lo que hay allí. Entonces se va desarrollando la trama en función de los enfrentamientos que tiene con la gente del pueblo, ¿no? Y luego está Pedro, que no conseguía trabajo y termina pues trabajando en un bar allí, ¿no? Entonces Pedro y Clara se conocen, se enamoran. La trama de amor, ¿no? Sí, esa es la parte romántica, ¿no? De hecho los capítulos están divididos en pares impares. Como a mí lo de la poesía se me daba relativamente bien, ¿no? Pues en los capítulos impares están como las cartas que Pedro le escribe a Clara, ¿no? Y en los capítulos pares, pues está desarrollado en sí todo lo que es la historia narrativa, ¿no? Entonces, en este contexto, en esta situación, en plena sierra, ¿no? La mayoría de los personajes acaban muriendo menos 2. Entonces, por eso en la sinopsis del libro pone hasta la propia autodestrucción de los personajes, ¿no? Porque claro, dentro del pueblo se encuentra un alcalde que es bastante, bueno, corrupto, por decirlo así.
hay... Sin rodeo, vamos. Sí, sin rodeos, vamos a decir. Y aparte lo digo tal cual, es decir, lo que todos pensamos de ellos, pues lo digo, lo hago realidad, no lo exagero, lo exacerbo, pero es la realidad que vivimos. Está, por ejemplo, el de la oposición, que nunca consigue un voto, ni siquiera el del mismo, porque se le olvida que tiene que ir a votar. Y entonces los habitantes del pueblo se dedican a varios negocios, ¿no? Y entonces todos tienen que estar pagándole al alcalde pues para poder hacer el negocio allí, ¿no? Y bueno, y también llega un negrito de África, ¿no? Que es donde en sí representa la inmigración, ¿no? Y viene vendiendo lo que sería un remedio para el SIDA, ¿no? Entonces trae como el agua mágica, que es que lo trae en un botecito, ¿no? Y entonces es la típica agua que vemos en los documentales de África rodeado de moscas y tal, ¿no? Y ya cuando lo echa al río y lo da de beber, porque claro, necesitaban dinero, recursos, era la fuente de la eterna juventud, por decirlo así, ¿no? Y entonces en ese momento pues empieza la catástrofe, ¿no? Entonces se salvan dos personajes, no voy a desvelar, pero por ejemplo Leandro Fuentesanta llega a crucificar a uno de los habitantes del pueblo en su propia locura. De hecho, él acaba en un manicomio, ¿no? Y por ejemplo, Clara tiene que abandonar el pueblo y el pueblo termina rodeado, pues, lo que sería el pantano de Sahara, ¿no? Se sitúa entre Bocaleones y Benamahoma, ¿no? Pues lo que hay en medio más o menos es el pantano de Sahara, ¿no? Entonces, una banda de lechuzas, porque el título, pues las lechuzas representan pues los habitantes del pueblo, ¿no? Y en la portada lo que se ve es a Clara que llamando a las lechuzas, ¿no? Entonces un poquito la historia pues va por esas tramas. En cuanto a lo de la violencia de género, claro, yo he escuchado muchas historias que no puedo contar, pero que sí puedo versar, ¿no? Entonces, de lo que he vivido, porque he tenido experiencias trabajando anteriormente en bares y te venían, te contaban historias antiguas, el hecho de que cuando tú estabas en los años 70 o los años 80 eras mujer y de repente te pegaban una paliza o cualquier cosa, ¿no? Y tú ibas a la Guardia Civil y de repente te decían eso de que algo habrás hecho. O, por ejemplo, tu madre te decía, pues, no haberte casado. O eso es lo que nos toca aguantar, ¿no? Eso es lo que nos toca aguantar a las mujeres. Eso era generalmente, entonces eso es lo normal, hija, eso es lo normal, ¿eh? Claro. Y eso lo cuento y lo desarrollo tanto en verso como en prosa, ¿no? Entonces, de diferentes historias que me han contado, ¿no? Una de las, no más dura, sino más insensata, ¿no? Por ejemplo, una mujer que ha sufrido violencia de género durante un montón de tiempo y de repente un día se cabrea, ¿no? Se cabría, a lo mejor, imagínate que yo te lo estoy haciendo a ti, ¿no? Y de repente vienes tú un día y como sea, estoy durmiendo y me pegas un planchazo, me pegas una hostia, pero porque estás desesperada, ¿no? Entonces, claro, el marido, como conoce la justicia, él sí denuncia, ¿no? Y cuando él denuncia, pues a la mujer en sí la pueden condenar pues a pena de localización permanente. Pena de localización permanente es que te tienes que quedar en tu casa, porque si te viene la policía a ver, pues, claro, la condenan a ella, porque claro, ella nunca denunció, nunca fue al médico, no habían informes médicos, entonces claro, entonces él denuncia y claro, el juez se remite a lo que dice la ley. Si tú me causas a mí un daño, por mucho que yo te haya acusado anteriormente, pues lo pagas tú. ¿Qué pasó? Que necesitaba comer, necesitaba trabajar, pues claro, necesitaba ir porque el marido no le daba nada. Entonces salió, no estaba, y cuando no estaba, pues fue la policía a verla y claro, al no estar, pues pena de multa. ¿Qué es pena de multa? Es decir, en las penas de prisión generalmente cuando incumples una localización permanente, pues te lo sustituyen por multa y si no puedes pagarla, el dinero, pues días de cárcel, ¿no? Entonces termina entrando en prisión porque no puede pagar la multa, ¿no? Entonces historias así, hay muchas, están contadas y relatadas en el libro. Tomás, perdona que te interrumpa. Todas estas historias que tú me estás comentando, un poquito más hecho, no me ha llegado a hacer el spoiler, pero casi de tu libro porque me has contado mucho, ¿están basadas en hechos reales algunas y mezcladas con ficción 50-50 o cómo lo has hecho? Siempre te inspiras en la realidad, es decir, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Entonces yo transformo la realidad, pero se me ocurren las ideas mirando la realidad, ¿no? Entonces yo te conté esta historia así, ¿no? Pero yo la empiezo contando. Era una vez la justicia, el hombre y Dios, y un ser todopoderoso que era Dios, etcétera, 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 ¿no? Entonces te lo verso y te lo cuento en forma de leyenda, ¿no? Pero el origen está en algo que yo he visto, que yo he vivido o que me han contado, ¿no? Siempre
sobre todo para contar algo, tú tienes que ver algo y transformarlo en otra cosa. Es la manera que yo conozco de hacerlo y no sé otra, ¿no? Es decir, soy capaz de ver la realidad de otra manera y contarla de otra manera, ¿no? No inventártelo de cero, tienes que tener una base de una experiencia de algo de alguien. Claro, por ejemplo, lo de Leandro Fuentesanta, que se hizo cura y de repente quería ser santo pontífice, ¿de dónde viene, no? Pues conoció una persona que encontró la iluminación como la encuentra mucha gente, ¿no? En los tiempos de que todos somos tan espirituales, etcétera, etcétera, pues esto lo llevó más allá y de repente había recibido la gracia de Dios, esto basado en hechos reales, ¿no? El problema que él tenía era que lo que pretende mucho, es decir, vale tu realidad pero no vale la mía, entonces yo trato de convencerte a ti para que sigas mi camino, ¿no? Entonces en el libro hay una frase, ¿no? Cuando Leandro Fuentesanta se acerca a Clara y Pedro para tratar de convencerlos y meterlos por la vía, ¿no? Y le dice, ¿conocéis un amor más puro que el de Dios? Y Pedro sin dudar un segundo respondió, el amor de una madre por su hijo, ¿no? Entonces Leandro Fuentesanta se dio la vuelta y se fue, ¿no? Entonces eso está basado en cosas que he vivido básicamente, ¿no? Y yo lo transformo pues en otra cosa, ¿no? Entonces le he dado un tono de humor bastante grande, bastante sarcasmo y bastante exageración, ¿no? Recuerdo un poquito a la película Amanece que no es poco, ¿no? Cuando lleva a los personajes esos medios extraños, ¿no? Que nadie entendió en su momento, ¿no? Pero que con el tiempo pues todos nos reímos con ellos. Has dicho antes que tú eres funcionario de prisiones y que allí tienes, bueno, muchas cosas que escuchas, que hablan, que tal, que no puedes desvelar, lógicamente, pero que también si lo llevas a la literatura y escribes sobre esa historia, que nadie se va a enterar porque le cambian los nombres, etcétera, etcétera, se acercan a hablar contigo por desahogarse, se hacen amigos. ¿Cómo llegan esas historias a tus oídos? Ellos necesitan que les perdonen, es lo principal. Entonces, una de las frases que más escucho es, yo no lo hice, me pillaron a mí. Entonces, claro, claro, pasas 14 horas con ellos. Los turnos en prisiones entras a las 8 de la mañana, te vas a las 9 de la noche, por decir algo, ¿no? Entonces, claro, hay una convivencia. Y entonces te cuentan su historia y tú tienes que estar allí básicamente, además de por las medidas de seguridad, para que no pasen donde no deban, etcétera, etcétera, y cumplan todo lo que tengan que hacer, ¿no? Pues que no se metan en problemas, ¿no? O en líos entre ellos, ¿no? Entonces una manera que tú tienes o una estrategia que tú tienes, pues es interactuar con ellos, ¿no? Entonces ellos te cuentan, te hablan, tú les cuentas, les hablas, porque pasan muchas horas con ellos, ¿no? Es como si tú y yo de repente imagínate que nos pasamos aquí horas y horas. 14 horas, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, lo que nos pasa con los compañeros de trabajo, que nos contamos cosas del día a día, de tu casa, aunque dejes tus problemas y tus cosas en casa, pero es inevitable. Pues mira, mi niño, pues mira esto, pues mi madre, pues mi padre, pues mi hermano, lo habitual, ¿no? Claro, y aparte de gente que tiene muchos problemas, y entonces ahí ves las diferentes capas de la sociedad, ¿no? Porque claro, el que mejor se comporta no significa que haya hecho el peor delito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo qué sé, es como donde metemos a esta gente que no puede estar en otro sitio, ¿no? Acaban en la cárcel, ¿no? Entonces te terminan contando su historia y terminas empatizando con ellos, no te queda más remedio. Sí, porque al fin y al cabo hayan cometido el delito que se haya cometido, son personas. Es decir, independientemente, como tú has dicho, necesitan su perdón, el perdón de la sociedad, el perdón de la persona a la que mejor se le ha hecho daño, tal y cual. Yo siempre digo que cuando se llegan a cometer esos delitos, y estamos hablando de delitos importantes, supongo, en algunos casos, habría que estar dentro de la mente de esas personas y saber cómo han llegado. Porque muchas veces llegan a eso, son consecuencias de, y son víctimas de muchas otras cosas, al menos desde pequeños. Claro, es decir, hay que ver la infancia que han tenido, los padres que han tenido, las oportunidades que han desaprovechado. La educación que han tenido. La educación, pero cosas que para ellos han sido normales a lo mejor, y no son normales. Es decir, yo tengo, por ejemplo, normalizado una serie de cosas que si contase, te caerías para atrás, ¿no? ¿Pero cómo que tienes tú normalizado cómo? Cosas que si te cuentan, ¿no? No que me cuentan, que vivo. Ah. Entonces que no puedo contar que si te las contase te caerías para atrás, ¿no? Entonces es como que cuando un policía tiene que perseguir cualquier cosa, etcétera, etcétera, pues en el otro campo es otra cosa completamente distinta, pero real, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tú vienes marcado por lo que son tus padres, tu tipo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tú imagínate que tú has nacido en una familia, te ha llevado a donde estás ahora, ¿no? Pero tú imagínate tú misma
con unos padres que a lo mejor se drogan desde pequeños. Familia desestructurada en general. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, el nivel de oportunidades o la capacidad que tienes tú de salir de eso es completamente distinta. Existe, pero es más Y fácil. normalizas, por ejemplo, el llegar a casa, el drogarte. Para ellos es su día a día y lo ven así habitualmente y normal. Claro, es como, por ejemplo, ¿no? claro, es como o el robar. Claro. Si a lo mejor han ido siempre con sus padres y le han enseñado incluso a robar, por decirte que me estoy inventando lógicamente, ¿no? Son hábitos que para todos los demás y por la educación y tal, tú sabes que eso está prohibido, que la ley, que etcétera, etcétera, y ellos lo interiorizan como su día a día. Sí, muchas veces el niño lo que intenta es imitar al padre, hacer que el padre le quiera, entonces tiene que, independientemente de una vía u otra, hacerlo. Hago esto, ¿no? Entonces, claro, también depende de la suerte que tengas. Tú sabes, mucha gente que entra en la droga siempre te dice lo mismo, así, por los amigos. Entonces, claro, tú como madre puedes ser la mejor del mundo y de repente tu niño conoce cualquier cosa, empieza y te destroza la vida. Entonces, claro, son situaciones de esas que si no las vives, tú no las conoces, como por ejemplo, si tú no vives una enfermedad en tu casa, tú no sabes lo que sufre otro. Somos bastante egocéntricos con nuestros propios problemas, ¿no? Sin entender que todos tenemos problemas de una manera o de otra. Y somos muchísimas veces en estos casos, por ejemplo, porque eso es algo muy importante, las personas que están privadas de libertad, que lo que más necesitan es cariño y comprensión, y de eso tú sabes tú muchísimo más que yo, no sé, tú corrígeme si me equivoco, somos malos, porque además los tachamos, le creamos un estigma. Cuando tengan la posibilidad ya de reinsertarse en la sociedad, ya le tenemos un estigma marcado. ¿Me equivoco? Sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque es decir, yo puedo decir lo que pienso, pero con cautela, ¿no? Porque después me pueden crujir, ¿no? Pero ten en cuenta de que tú puedes sacar a alguien a la calle, entre comillas, sabiendo que a lo mejor va a cometer otra vez el delito. Entonces, ¿tú en qué tesitura te pones? Porque claro, mucha gente reincide, ¿no? Claro, si tú imagínate un delito de violación, tú sales a la calle y quien sea sabe que lo va a volver a hacer, entonces ¿dónde estamos, no? Si tú sabes que es alguien que consume drogas, que la va a seguir consumiendo y como consecuencia del consumo de drogas, pues va a robar, ¿qué haces con esa persona? Entonces, claro, ni es tan sencillo ni es tan complicado, ¿no? Entonces, es la sociedad que hemos creado y hace que un tanto por ciento relativo viva una situación tremenda, ¿no? Entonces, ¿a ti te toca cuándo? Cuando de repente estás cerca de un círculo de eso, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan realmente los problemas y claro, y a lo mejor un problema que tú ves muy grave, te toca vivir una situación de esa y ya lo relativizas completamente. Aunque yo siempre digo una cosa, si todos tenemos problemas, todos no nos enfrentamos igual a los problemas, ¿no? Si los aceptamos como las circunstancias que son y vamos evolucionando y progresando y continuamos viviendo, ¿no? Pues entonces la cosa se soluciona. Si te anclas, estás perdida, ¿no? Es como lo del maltrato, es decir, si tú eres capaz de enfrentarte, puedes salir, pero si como por miedo, por las amenazas, te quedas constantemente en el mismo sitio, tu vida se convierte en un desastre, ¿no? Si, por ejemplo, te pasa lo peor que le puede pasar a una madre, que se muere un hijo, puedes vivir los 50 o 60 años que te queden de vida, pues recordando ese momento, o sufrir el dolor y continuar viviendo, ¿no? Entonces, claro, eso es muy fácil de decir, pero lo difícil es estar en cómo interiorizar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la evolución así como persona y tanto de todo tipo de personas, pues esa, es darse cuenta de dónde está el patrón que tiene y ver las oportunidades que tienes para salir de él, ¿no? Y usarlas. Si no te quedas anclado, no evolucionas y volvemos al sufrimiento, tristeza, etcétera, etcétera. La gente, ¿por qué roba? ¿Por qué tal? Porque no se conforma con lo que tiene. Tienes una casa, quieres una casa más grande. Quieres un coche, quieres un coche mejor. Te compras un móvil y dentro de un año sale un móvil mejor y lo quieres, ¿no? Entonces, claro, estamos en una sociedad donde valoramos unas cosas más que otras porque el sistema funciona así, ¿no? Entonces, o rompes tu mente en relación a eso, la dinámica, o estás anclado, ¿no? Completamente. Ese trabajo en prisión, tu trabajo, te marca, ¿no? No, por lo menos a la hora de escribir te está marcando muchas cosas, ¿no?
su pauta, ¿no? Quizás, no es que te marque, es que pasas tiempo, entonces, claro, pero yo también vivo otras cosas fuera, es decir, yo me dedico a viajar, me dedico a jugar al ajedrez por ahí, entonces, claro, eso también aparece, ¿no? Conozco a muchas personas, soy capaz de hacer preguntas bastante complicadas para llevarte al límite, ¿no? Para ver lo que realmente piensas, para sacarte de lo políticamente correcto, por decir así, es decir, el hecho de vernos y decirte lo típico, hola, ¿cómo estás? Tal, tal. No, cuéntame algo interesante. A ver, cuéntame, eso me interesa, cuando te ves con amigos y tal, y los pones al límite, eso para buscar... No al límite, sino buscar conversaciones diferentes, ¿no? Como por ejemplo, a ver, imagínate, nos encontramos nosotros porque hemos quedado un grupo de amigos, venga, ¿y ahora qué haces, por ejemplo? No sé, empezarían a hablar y como me aburra o cuenten cosas que no tienen sentido, te podría decir algo así como si la masturbación es una forma de meditación, ¿no? Entonces, así empezaste a hablar, ¿no? Pues por ejemplo, bueno, si hay confianza, sí, ¿no? O por ejemplo, yo te podría preguntar, es decir, ¿y todas las mujeres tienen bigote? Entonces, claro, ¿Eres muy...? todas las mujeres tienen bigote, ¿no? Ay. Entonces, claro, ya empieza una a decir, no, yo... Entonces empezar a tal, porque claro, yo no hay cosa que más odie, sobre todo en determinados entornos, que hablar de trabajo, ¿no? Porque es lo que vivo constantemente, ¿no? Entonces, que me cuentes tú lo que hiciste en tu día a día, que yo lo he vivido 100 veces, pues... No me aporta nada y me aburre, ¿no? Entonces, prefiero tal. Entonces, también te preguntaría, es decir, cuáles son los libros que lees, lo vería, yo lo conocería y entonces a través de ahí entro en ti, ¿no? Entonces, como yo he desarrollado tantos personajes, ¿no? Y también un poco psicólogo. No, psicólogo no, sino observo a las personas, ¿no? Entonces, como he hecho eso de desarrollar, entonces ya sé que has pasado por muchas cosas, ¿no? Entonces no me puedes engañar, no me puedes poner como cara falsa de felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo es bonito, total, ¿no? Entonces busco lo auténtico, ¿no? Y es la manera que tengo yo de que me aporta a mí algo, ¿no? Si no, me dedico a otras cosas. Oye, qué interesante todo lo que me cuentas. Tomás, el título del libro lo hemos dicho, Una bandada de lechuzas. Sí. Mira, si quieres puedes enseñar a cámara, darle la vuelta al libro, póntelo así, ahí, para que nuestros compañeros enfoquen el libro, que lo pueden adquirir, ¿dónde? Te digo, es decir, yo prefiero que lo adquieran en librerías. Muy bien. En librerías, cuando hablo de librerías hablo de La Luna Nueva. Vale. Por ejemplo, ¿no? Que es preferible porque está en todas partes, ¿no? Puedes comprarlo en Amazon, El Corte Inglés, FNAC, etcétera, etcétera. Cualquier plataforma digital, cualquier librería. ¿Pero por qué La Luna Nueva? Porque allí están, aparte de que están, organizan actividades, te hacen descuentos, son buena gente y es donde yo compro normalmente los libros, ¿no? Me ha gustado, son buena gente. Exactamente. Nuestra amiga, ¿no? Nati Montaño, Nati Montaño, que viene aquí algunas veces. Exactamente, de hecho llevan millones de años, ¿no? Con los libros, no digo millones por decir algo, ¿no? Y no han cerrado, ¿no? Entonces la única forma de que este tipo de centros no cierren es que la gente compre allí en lugar de donde compramos habitualmente con un clic, ¿no? Pero tengo un canal de Facebook, por ejemplo, donde la gente puede verlo, se llama como el título del libro, Una banda de lechuzas. Pueden buscar Tomás Guardiaben como en Google, aparecerán mil reseñas, ¿no? Y entonces a mí me haría mucha ilusión que la gente lo comprara, ¿no? Y que lo leyéramos. Y que lo leyera, porque si no tiene sentido comprarlo, ¿no? Es bonita la portada, ¿no? Pero para decorar no sirve, no como las enciclopedias antiguas que te la vendían y a ver si pegaba o no pegaba con el mueble de turno, ¿no? Con el sofá. Entonces, claro, yo te lo puedo poner así, ¿no? Ya te digo, parte prosa, parte tal, ¿no? Y aparte te digo también, es decir, quien lo quiera conseguir gratis, que sea un poco ducho, pon Una banda de lechuzas, Tomás Guardiaben como en Google, y hay un sitio donde está completamente gratis para descargarlo en PDF, ¿no? Mira. Entonces, también. Por eso no es problema, yo no hago esto para hacerme rico, ni para ganar dinero, ni para... Bueno, porque me gusta, es decir... ¿Te gusta escribir? Es decir, yo es un talento que descubrí que tenía por ahí, cuando tuve mucho tiempo libre, ¿no? Sobre 2012, ¿no? Entonces me dio por escribir, entonces me daba cuenta de que, por ejemplo, los versos se me daba bien, lo otro ni de coña, ¿no? Entonces me puse pues a aprender cómo aprendo yo. ¿Cómo aprendo yo? Pues cogí todas las antologías que conocía y empecé a adquirir vocabulario, que era lo que más me fallaba, ¿no? Soy bastante autodidacta, ¿no? Ya te veo. Entonces, a raíz de eso, pues empiezo a publicar libros de poemarios, ¿no? Que están por ahí.
Y claro, yo quería hacer algo de narrativa. Fue algo bastante complicado, ¿no? Porque narrar no es nada sencillo, por lo menos para mí, ¿no? Y claro, era como un reto, ¿no? Me costó escribirlo 2 años, ¿no? Fue algo que tú dices, se me ocurre una idea, me pongo así, hago así, eso no funciona así ni harto, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla el libro? Primero tienes una idea general, yo conocía a los personajes, ¿no? Y hago como un esquemita. Entonces, al principio, cada capítulo, por decir algo, pues tenía un folio y medio, 2 folios de las cosas que sucedían, ¿no? A medida que iba conociendo a los personajes, iba viviendo cosas, miraba la realidad, porque una de las cosas que tienes cuando escribes o compones poemas o cualquier cosa, es que cualquier cosa que escuchas, ves, etcétera, etcétera, pues lo relacionas con lo que estás haciendo, que es bastante traumático en coma, porque de repente te quedas sin vida, ¿no? Porque de repente todo, entonces tienes que saber separar una cosa de otra, ¿no? Entonces me costó 2 años y luego lo dejé reposar. ¿Por qué? Por las condiciones de distribución. Cuando hablo de condiciones de distribución es que es muy complicado distribuir un libro por tu cuenta, es decir, no por tu cuenta, sino por una editorial que merezca la pena, ¿no? Entonces me cambiaron las condiciones de distribución. Antiguamente lo tenía que hacer yo, lo cual era bastante coñazo, ¿no? Porque era como si yo vengo aquí y digo, me lo compras, o lo dejabas en librerías y sí, no había problema, pero después para cobrar, pues te puedes imaginar, claro, si en Jerez no hay problema porque vas andando, ¿no? Pero tú imagínate en Madrid, Barcelona, Tenerife, donde soy yo, ¿no? ¿O desplazarte? Exactamente, ¿no? Entonces me cambiaron las condiciones de distribución, la editorial se encarga de todo y entonces así sí. Me libero completamente y vengo a programas como el tuyo y cuento cositas. Tomás, enhorabuena por tu libro. Me alegra mucho conocerte, me parece una persona muy interesante, así que te llamaremos cada vez que tengas un libro o tengas algo que contarnos aquí en televisión. Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto a estar donde sea. Muchísimas gracias y feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, pero antes tenemos por ahí un videoclip pendiente